Existe un nexo de unión entre Oriente y Occidente cuando una ruta, la nuestra, que va a ser la Ruta de la Seda, nos habla de leyendas, de culturas y de intenciones muy bien preparadas para que hoy la entrevista sea de un interés hacia estos orígenes. Y tenemos para ello pues a Amat Ezzedine. Correcto. Que nos va a explicar muy bien todo esto de la Ruta de la Seda. Buenas tardes, Amat. Buenas tardes, Elena, es un placer. Bueno, gracias, igualmente. Vamos a hablar de esta Ruta de la Seda que hoy la podemos ver en San Sebastián, en la Galería Betusar. Es una colección de tu padre, de Mohamed Ezzedine. Él durante un tiempo se enamoró de esta Ruta de la Seda, por decirlo de esta manera poética, y en este viaje conoció al gran maestro, hoy ya reconocido como maestro, entonces todavía joven, que era pintor de un origen oriental, que ahora lo vamos a hablar, eso es, y ayudó a tu padre a hacer un reflejo de lo que eran estas leyendas, esta forma de vida. Durante unos 10 años, me comentabas, Amat, y ahora, después del tiempo, podemos disfrutar nosotros también de esta visión de la vida, de otras culturas, de cómo se siente, ¿no?, la tierra, cómo se siente los olores que decíamos, la música, cómo se vive. Así que, Amat, te voy a dar, por supuesto, paso, porque tú eres el que realmente nos puede explicar y sobre todo contagiarnos, ¿no?, de esta visión. Bueno, cuéntanos entonces cómo surge. Como tú bien decías, Elena, esta colección yo creo que es un sueño hecho realidad de mi padre. Mi padre es un gran viajero, yo creo que es un apasionado de los viajes y especialmente apasionado de la historia también. Él tuvo la oportunidad hace ya, yo creo, 25 años probablemente de conocer al gran maestro Alisher Kulov en Uzbekistán, que, como tú decías, hoy en día es un gran maestro, un gran pintor, muy reconocido en su país. Le conoció cuando era una persona menos conocida, más joven, entablaron una amistad tremenda y a raíz de eso mi padre le comisionó, le encargó una serie de obras que son las que hoy en día aquí en Betusart, en San Sebastián, podemos disfrutar. Bueno, son aquí presentes unos 32 cuadros, hemos dicho. Hay 3 de ellos que no pertenecen a Alisher y bueno, nos hacen intuir una emoción que tu padre le transmitía a este pintor, porque no se lo pierdan. En realidad, Mohamed lo que hacía era viajar por esta Ruta de la Seda y le transmitía a Alisher por correo una serie de datos, como dibujos que él hacía Mohamed y apuntes cuando visitaba una ciudad. Incluso le enviaba por correo unos objetos tradicionales de tradición de esa zona y con ello tenía que elaborar un boceto. Efectivamente, mira, él lo que quería mi padre con esta colección, como antes comentábamos, era precisamente crear o trasladar o aglutinar en una obra que fuera visualmente atractiva y fácil de entender y de contagiar todo el significado y toda la historia de la ruta, de la gran Ruta de la Seda, que es una ruta que mi padre hizo, yo creo que fue de los pioneros en su momento, ¿no? ¿Que va de dónde a dónde? Perdona, pues cuéntanos. Mira, la Ruta de la Seda, hay muchas rutas pequeñitas que conforman la ruta, pero la gran Ruta de la Seda como concepto, como nexo de unión entre Oriente y Occidente, se puede decir que nace inicialmente en el Asia Oriental, en China, recorre todo el interior de China, pasa por el Asia Central, entra a lo que actualmente es Irán, atraviesa el Oriente Medio hasta el Mediterráneo y desde el Mediterráneo continúa hacia Europa, hacia Grecia, hacia Roma y hacia otras partes de lo que hoy en día es Europa, ¿no? Bueno, tu padre ha realizado esta ruta, me has dicho que incluso hasta 22 veces. Sí, efectivamente, sí. Pero para elaborar esta colección privada, que no está en venta, a Alisher le costó pues 10 años realizarla. Y son los 10 primeros años quizás de tu padre viajando en esta ruta, ¿no? Efectivamente, y además lo bonito que tiene esta colección, como decíamos antes, es la historia que tiene cada una de las obras. Claro. Y cómo se construye esta colección a partir de ideas que mi padre, de bocetos, de productos, de artículos que mi padre enviaba a Alisher, a Uzbekistán,
para que Alisher pudiera representar o dar forma a una obra a partir de todo eso y transmitir una escena concreta de un lugar concreto de la Ruta de la Seda en un momento concreto de la historia. Hay que decir que estas imágenes que podemos ver, estos cuadros, que son pinturas al óleo, reflejan por la luz, por el colorido, distintas zonas evidentes. Según en qué país estamos, pues vemos que la luz es más fuerte, más iluminada, más penetrante, los tonos se iluminan, ¿no? Como los rojos, los azules, y hay otros lugares que ya se apagan un poco más, aunque siempre hay bastante luz, y hay una filosofía, ¿no?, que se respira visualmente muy personal de cada cuadro. Sí, efectivamente, hay algunos cuadros que podrás ver y el visitante podrá notar que quizás bueno, pues tienen una esencia o visualmente se ve polvo, se ven tonos amarillentos, la luz se filtra por diferentes rincones. Estamos hablando, por ejemplo, de los mercados, el mercado de Bagdad, el mercado del Cairo. Eso lo vemos, ¿no? Vemos los camellos, los caballos, los comerciantes, cómo se levanta el polvo, cómo todo se difumina, ¿no? Luego vemos, por ejemplo, obras como el gran desfile militar del ejército mongol sobre las estepas verdes de Mongolia. Y vemos las estepas verdes, vemos ya la tierra que poco a poco se va cogiendo el color más fuerza, la tierra es más verde. Y luego vemos obras que tienen que ver y que transcurren en China, donde los colores ya son fuertes, la luz es diferente, vemos rojos, vemos dorados, vemos azules. Todo eso, el arte también tiene su explicación en la obra. Las obras son historia. Eso es. Momentos que caracterizan una cultura, una leyenda, unas leyendas, unas culturas diferentes, y que seguramente Mohamed, cuando le encargó esto a Alisher, tenía que tener un trasfondo que no solamente era recordar pues el mercado, ¿no?, de esa ciudad, o el músico como está alegrando, ¿no?, el ambiente. Tiene que haber algo que seguramente tú lo sabes, que tu padre intenta contagiarnos ahora que nos deja disfrutar de su colección, que no solamente es cómo se vive, sino hay algo más. Mira, estas obras para mí tienen un efecto curioso. Si tú las miras desde lejos y las aprecias desde una cierta distancia y en general, tú vas a entender perfectamente lo que se representa y vas a ser capaz probablemente de trasladarte de alguna forma a ese lugar y ese momento, por la luz, por los colores, por la escena general. Pero estas obras tienen una importancia incluso mayor, porque si tú te acercas un poco y ya las analizas detalle por detalle, verás que cada elemento de la obra tiene una explicación y un fundamento histórico. Claro. En los bazares vemos artículos que efectivamente se comerciaba con ellos en aquel momento de la historia y en ese lugar concreto y en esa ciudad concreta. Por lo tanto, son obras que tienen un rigor histórico tremendo y a la vez contagian. Es el objetivo, que la gente, que el visitante disfrute, que se traslade a ese lugar, pero que además la obra explique historia. Una inmensidad que no solamente se reparte por los kilómetros, no solamente por las leyendas, sino yo también pienso, Amat, que existe una necesidad de que si uno hiciera esta ruta, que la podemos hacer, ahora nos vas a hablar de ello, hay un necesario limpiar el alma. Hay una intención también quizás de buscar paz o de buscar algo más profundo, que no solamente es la arquitectura, los olores que decíamos, los sonidos, ¿no? Yo creo que tu padre Mohamed es consciente de ello, que realizando esta ruta uno quizás puede encontrar algo más espiritual, más de limpieza, como yo decía. Seguro, sí. Yo, mira, te digo que hay muchas formas de viajar y lo hermoso de los viajes es que cada uno viaja probablemente buscando algo diferente. Está el que viaja simplemente pues, por salir, por conocer, de su entorno, otros viajan por conocer, otros viajan simplemente porque tienen tiempo libre y no saben qué hacer y viajan, ¿no? Nuestra filosofía de viaje, que es la que hemos aprendido de mi padre y la que se representa aquí, es el viajar para conocer y para crecer también como persona, porque todavía hoy en día, a pesar de todo, podemos viajar y podemos descubrir en cualquiera de las rutas, cualquiera de los puntos de la Ruta de la Seda, por decirte un ejemplo, cosas maravillosas que nos van a hacer mejores personas, seguro, de religión, de filosofía, de tradiciones locales, de historia. Eso es lo que a mi padre siempre le apasionó del mundo de los viajes. Y eso es lo que queremos también expresar con esta colección.
Pienso que el que ahora estéis en San Sebastián, luego ya habéis hecho la exposición en Bilbao, la queréis llevar a Vitoria, me comentabas, Seguro, ¿no? Sí, muy prontito, sí. Yo creo que es una suerte poder encontrarnos con estas culturas que quizás nos quedan un poco lejos y que si no podemos ir a hacer ese viaje, pues lo podemos disfrutar de otra manera, ¿no? Y decíamos, ¿te acuerdas, riéndonos un poco, qué importante es que tras estas paredes que, bueno, solamente pueden abarcar, hemos dicho, 32 obras, eso es. Podemos a su vez, con la música que nos ponen en Betusar y con los olores que decías a incienso, trasladarnos y salirnos de estos límites de las paredes, ¿no? Sí, mira, al menos nosotros queremos pensar que lo que podemos conseguir con esta exposición y trayéndola a San Sebastián y presentándola a la gente de San Sebastián es que dos cosas. Primero, el que venga y por el motivo que sea no pueda efectivamente realizar este sueño o este viaje, por el motivo que sea, al menos que tenga aquí la sensación de, en cierto modo, haber podido estar de alguna forma en estos sitios, aunque sea de una forma, pues, si quieres, más espiritual o más emocional, pero te aseguro que todo el que venga a ver esta colección, cuando salga por la puerta, conocerá algo más de la Ruta de la Seda y se llevará una sensación, yo creo, muy bonita. Bueno, y una sensación que realmente me veo contagiada. Soy amante del arte, está claro, pero también de los viajes y también de poder viajar de una forma mental y visual, que es este caso, ¿no? ¿Cómo podríamos, si acaso contagiamos demasiado, cómo podríamos realizar esta ruta? Porque existe esta ruta de seda como viaje, ¿no? Sí, efectivamente. Nosotros en Biblos llevamos, desde que la hiciera mi padre por primera vez, yo creo que hace unos 25 o 30 años ya, la repetimos no periódicamente, no cada año, porque es una ruta complicada, es una ruta dura, es una ruta larga, son casi 26, 27 días de viaje en total. Una barbaridad, sí, sí. Atravesando 3 países, pasos complicados, aviones, autobuses, coches. Me decías que había, perdona, una de las partes más complicadas eran, ¿te acuerdas? Me decías, entre un país y otro. Tenemos que hacer un paso, actualmente el viaje tal y como lo hacemos, que lo vamos a repetir este año en septiembre, atraviesas, por ejemplo, la frontera entre China y Kirguistán a través de un paso que es un paso tremendo, que es el paso de Torugard, que históricamente ha tenido una importancia tremenda porque era además un paso montañoso que muchas de las caravanas que atravesaban esta región transcurrían por este paso para atravesar esta cordillera, ¿no? Entonces, este es uno de los puntos que atravesaríamos durante el viaje que tenemos previsto para septiembre. Bueno, eso sería perfecto. Sí, o sea, no solamente nos iniciamos con una exposición, sino que luego nos anima a realizar esta ruta que, bueno, pues oye, yo lo mismo algún año la realizo porque está claro que hay posibilidad de hacerlo, ¿no? Sí, hay posibilidades, ya te digo que no es habitual, no la hacemos cada año, la hacemos cada 3-4 años porque es tremendamente complicada. Pero ahí está la posibilidad de hacerlo y todo el que se anime y tenga energía, desde luego nos puede llamar y estamos encantados de atenderlo. Hay que reconocer que Alicer ha hecho un trabajo espectacular porque no solamente tiene que imaginar lo que Mohamed él sí veía, sino encima trasladarse a veces en el tiempo, porque me decías que existen escenas pintadas que recuerdan siglos anteriores, ¿no? Esto me imagino que no solamente Alicer tuvo que hacer caso de tu padre, sino quizás tú sabes si él estuvo leyendo sobre historia, sobre momentos que están escritos. Sí, yo siempre digo que Alicer mostró, aparte de unas habilidades artísticas maravillosas, mostró un interés y también mucha paciencia enormes, porque representar, él no conocía muchos de los lugares que están representados en estas obras y tampoco él es un experto en arte, ha estudiado arte, pero evidentemente hay lugares que le quedaban muy lejos de su Uzbekistán natal. Claro. Pero mi padre, también con una tenacidad tremenda y ayudándole en todo lo posible, con bocetos, con artículos, con imágenes, con textos, él le intentó inculcar a Alicer todo lo que él sabía como historiador y Alicer puso todo lo que él sabía como artista
para crear esto, ¿no? Bueno, hay curiosidades que me comentabas antes fuera de cámara. Bueno, a veces mi padre veía el cuadro que había querido interpretar sobre la idea de Mohamed y le decía a mi padre, no, esto quítalo, que esto no existía en ese momento. Es verdad, fíjate la cantidad de detalles que hay en cada una de estas obras. Sí. Algunas de las obras representan bazares o caravanserais de hace 1000 años, Eso es. donde los detalles son evidentes. Hay productos, hay ropas, hay atuendos, hay animales. Entonces es normal que Alisher en algún momento, cuando estaba trabajando sobre el boceto de una obra concreta, cometiera un pequeño desliz. Claro. Mi padre, que es un historiador muy pasional y muy riguroso, le decía, oye Alisher, esto no vale, quítame esto, borra, empieza otra vez. Qué curioso. Sí. Por cierto, esta colección la podemos ver, hemos dicho ahora, hasta el día, por cierto, 12 de febrero, no fallen porque quedan muy poquitos días, hay que venir, hay que acudir, luego si no iremos a Vitoria, pero ahora la tenemos en San Sebastián, en Betusar, y hay que venir. ¿Dónde la guardáis? Porque esto, claro, me imagino que es una presentación temporal, la tenéis guardada aquí en el País Vasco, os la lleváis afuera. La colección está guardada en unos almacenes especiales cerquita de Bilbao. Sí, está aquí en el País Vasco y sale poquito, aunque sí nos la han solicitado en otras regiones y en otras ciudades, pero de momento queremos que se vea primero aquí, en San Sebastián, se vio en Bilbao, queremos que se vea en San Sebastián y queremos también que se vea en Vitoria. Bueno, pues nosotros como vascos estamos encantados que nos toque esta suerte de todo, ¿no? De filosofía, de vida, de historia, de trabajo, de una curiosidad de encuentro, porque es un señor, tu padre, que era amante de los viajes. Me has dicho que estudió medicina, sí, casi por obligación, porque era tu abuelo, ¿no? Que le dijo, tú, médico, y que se vino a Madrid, ¿no es así?, a estudiar medicina. Sí, él tiene una historia personal también bonita. Él llegó del Líbano hace muchísimos años ya a Bilbao, pasando por otras ciudades. Se asentó en Bilbao precisamente para estudiar medicina. Y sin embargo luego no ejerció porque su pasión real era la historia, era la política y todo lo que tiene que ver con el mundo del viaje. Y desde allí él, pues a lo largo de los años, desde ese momento de su vida hace 35-40 años, se ha convertido en uno de los viajeros, yo creo, más reputados de esta tierra, seguro. Pues seguro. Y no solamente eso, sino que encima os ha contagiado a vosotros. Me decías, tú eres farmacéutico, tu hermana arquitecta, ¿no? O tu pareja, mi hermana es mujer. Arquitecta, eso sí, mi mujer es abogada. Eso es. Están todos dentro de esta idea de visitar y de viajar y de encontrar el arte, ¿no?, en la vida. Y bueno, pues me parece que algo Mohamed Ezzedine tiene de especial, ¿no?, que es un alma que contagia, que la vida, bueno, pues efectivamente uno puede ser médico o arquitecto, pero que hay una necesidad de sensibilidad y de leyenda, hemos dicho, ¿no?, y de que hay algo profundo, ¿no?, que es el alma y que también hay que cuidar. Está claro, no, hay grandes viajeros que tenían perfiles y formaciones totalmente o nada relacionadas en principio con el mundo del viaje, pero el viaje es una forma de vida, es viajar, nosotros viajamos para aprender y para crecer como personas. Qué bonito. Y mi padre nos enseñó eso. Y qué bonito. Ya te digo, yo soy farmacéutico, pero viajo desde que tengo un año o menos con él por todo el mundo. Y todos los que estamos a su alrededor hemos aprendido esta lección y la intentamos continuar. Tenemos que dejarlo porque ya es la hora. Tengo que darte las gracias por muchas cosas. Primero, por haber aprendido de una cultura que no la conocía de esta manera. Me ha encantado. Me gusta muchísimo la iniciativa que tenéis. Por todos los lados que lo estáis enfocando y sobre todo pues gracias por habernos traído esta colección que no es fácil de verla. No, gracias, os agradezco a vosotros también el tiempo y el interés y sobre todo que yo creo que lo importante es que la gente venga y como tú dices y como te ha pasado a ti, que aprenda, ¿no?, que vea historias de otros tiempos y de otros lugares, pero que en el fondo tienen mucha relación con lo que hoy en día también somos aquí. Sabiduría, cultura, emoción y también belleza.
Esto es la Ruta de la Seda, señores. Vengan a verla en la Galería de San Sebastián, Betusar, hasta el 12 de febrero. Vengan, no se lo pierdan. Gracias.